Bueno, vamos ahora a hablar del tema de Brasil, las inversiones de Cuba, Brasil, y también ha enviado Brasil pues, a su canciller a Cuba, y la pregunta es ¿a qué? Y todo esto en medio de ese escándalo que ha habido con los médicos cubanos, una doctora específicamente, a la que le han retirado la licencia, y la pregunta es ¿por qué? ¿Qué hizo esta doctora para que se le retire su licencia cuando no incumplió con lo que exige su profesión? Vamos a hablar del tema. Andrés Alburquerque, analista político, me acompaña aquí en el programa. Patricio Navarra, periodista, me acompaña vía Skype. Muy buenas noches, Patricio. Un saludo en la distancia. Gracias por estar con nosotros. Patricio, ¿me escuchas? Bueno, evidentemente no te estoy escuchando. Sé que estás hablando, pero no tenemos el audio de Patricio, a ver si podemos solucionar el problema. Andrés, la gran pregunta con la doctora, vamos a empezar con el tema de la doctora, esto ha tenido repercusión internacional, y la gran pregunta que yo me hago es ¿en qué se basa? ¿Qué base legal tienen para la doctora Ramona Matos si no hubo ningún problema de mala práctica, no ha hecho nada en contra de su profesión, de lo que exige la ética de su profesión? ¿Por qué se le quita la licencia? En un país democrático, una decisión de este tipo no se da tan rápido. Ha sido una cosa sumarísima, muy típico de Cuba más que de Brasil, y es evidentemente la represalia del gobierno de Brasil porque la señora la ha puesto en evidencia. Se demuestra que hay detrás de esta política de traer los médicos cubanos y de otras naciones unos intentos de perpetuación por parte del Partido de los Trabajadores. Claro, entra dentro del juego político de la democracia y no hay problemas, pero la reacción que han tenido contra ella denota que ha tocado un elemento muy álgido y que evidentemente el gobierno brasileño es cómplice de la explotación de estos médicos cubanos. No, además han puesto al descubierto toda una serie de negociaciones y formas de operar que sí son poco éticas y hay que ver cuál es la reacción en el país. A ver si ya tenemos a Patricio, a ver si me escucha. Patricio, buenas noches. Hola, buenas noches Félix, buenas noches Andrés, sí, lo escucho perfectamente, lamentablemente un pequeño Sí. interveniente. Te quería preguntar, ¿qué reacción ha habido internamente? ¿Se han violado tal vez una serie de acuerdos y de leyes sindicales en el país de cómo se le paga a los trabajadores? ¿Ha habido protestas en ese sentido? Exactamente, sí. Tú sabes que el programa este fue lanzado en junio del año pasado, justamente en el periodo en que habían protestas y se protestaba justamente por la falta de médicos. Se acudió a los médicos cubanos, llegaron en una gran cantidad, aproximadamente 400, y se completaron aproximadamente 11.400 especialistas que deben llegar en los próximos días también. Pero lamentablemente hubo estos inconvenientes con los médicos que no encontraban la estructura necesaria ni las formas, las condiciones para ofrecer la mejor atención, de manera que muchos de ellos renunciaron. Hasta el momento, 89 médicos han abandonado el programa Más Médicos creado por el gobierno, entre ellos 24 cubanos. Algunos de ellos han regresado a Cuba y otros, como Ramona, que incluso reclamó por la forma de que se le está tratando acá. Ella recibe aproximadamente $400, en consecuencia que el gobierno brasileño paga $5.000 al gobierno de Cuba. Ella acabó renunciando también. Hubo otras renuncias. Ayer también renunció otro médico que se fue directamente a Estados Unidos, de manera que hay una insatisfacción muy grande entre todos estos especialistas que han venido. El ministro Artur Quioro, que asumió recientemente, el ministro de Salud, indica que esto es en un universo tan grande que 89 o 90 médicos hayan renunciado, no es tan significativo, pero sí es significativo el hecho que ellos han aplicado medidas coercitivas y muy fuertes, muy duras, que se contraponen a las leyes del trabajo acá, a las leyes laborales de Brasil. Es el caso, por ejemplo, de que en 4 días, si tú no te presentas en 3 o 4 horas, recibes advertencia. Si te desapareces por 2 días o no llegas a trabajar por cualquier motivo, te pueden cancelar el contrato de trabajo y tienes que devolver todo lo que te han dado hasta el momento, incluyendo el pasaje aéreo y todos los que se ha gastado en estadía. De manera que son cosas absurdas las que le están aplicando a los médicos que están trabajando, que están haciendo un trabajo en comunidades, aproximadamente 2.160 ciudades y aproximadamente 28 comunidades indígenas, Félix. Sí, Andrés, supimos de la firma de acuerdos millonarios ahora cuando la cumbre
nombre de Venezuela que son inexplicables, ¿no? Realmente, ¿qué gana Brasil con mucho de esto? Desde el punto de vista de Cuba, mucha gente estaba viendo que estaban tratando de poner una herida, una curita en la herida con lo que está ocurriendo en Venezuela y estaban tratando de conseguir dinero por otras vías. Pero bueno, esta firma de acuerdos millonarios entre Brasil y Cuba sitúa a Brasil en una posición de desventaja. Ahora va el canciller Figueiredo a La Habana para reunirse con su homólogo Bruno Rodríguez. Sin embargo, hay una parada antes. En Jamaica. Cuéntanos un poco, en Jamaica. Okay, se va a reunir con Bruno Rodríguez Parrilla y con el hijo de Isidoro Malmierca, con Rodrigo Malmierca, que lleva la parte de comercio exterior. Pero lo que casi no se ha señalado, y lo veía en el manifiesto de EFE, es que va a ser una parada en Jamaica, país muy pequeño, donde va a mejorar las relaciones y además a explorar las posibilidades de colaboración en el sector del turismo, muy lógico, en muchos sectores, incluyendo el militar, importante. Brasil produce aviones, los Embraer, que pueden ser utilizados para fines militares. Es decir, Brasil trata de posicionarse en el ámbito hemisférico. Básicamente eso, y además se está creando en la región, ya no solamente con el grupo de los países del ALBA, unas divisiones muy específicas y esto es parte de esa división. Precisamente, exacto. A la luz de esto, el resultado final, el runoff o la segunda vuelta de las elecciones en Costa Rica revisten importancia cardinal, aunque no lo parezca. Muy importantes. Porque si gana Vilalta, el de izquierda, puede ser que esta alianza del Pacífico que lanzan Canadá, Estados Unidos, México y los demás países sufra una cierta cojera. Y algo insólito, además, porque siempre se ha visto ese país como la Suiza de América Latina. Sí, ¿no? Por sí. Gracias por haber estado con nosotros, Andrés. Patricio, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, saludos. Vamos a la pausa, volvemos.